Y aquí está David Páramo. David, Pascal, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Dos asuntos que tienen que verse de una misma manera. Por un lado, el plan de negocios de Petróleos Mexicanos, o lo que parece ser un plan de negocios, y por el otro lado, la comparecencia del secretario de Hacienda. El diagnóstico que hace Pemex es correcto. Pemex es una empresa sobreendeudada, sí. ¿Que ha tenido una carga fiscal excesiva? Sí. Y lo digo mucho, yo tengo 30 años dedicado, un poquito más de 30 años dedicado al periodismo financiero. Si yo tomara lo que se decía hace 31 años de Pemex, es, Pemex tiene demasiada deuda. Sí. Pemex es la vaca. Bueno, hasta Luis Pasos escribía sus folletitos esos de que ordeñábamos a Pemex permanentemente. Y dependíamos de Pemex y teníamos una economía totalmente petrolizada. Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, da un dato que es verdaderamente grave. Los países avanzados tienen 48%, casi 50% del PIB. Es lo que recaudan. Países como Guatemala o Haití recaudan el 11%. Nosotros el 18%. El 13%. El 13%. O sea, entonces nos parecemos más fiscalmente a Guatemala o Haití. ¿Y de dónde sacábamos el dinero que nos faltaba? De Pemex. En la medida que ha venido cayendo por razones naturales, de mercado, de agotamiento, la producción de Pemex se ha venido endeudando. Así, o sea, el diagnóstico está bien hecho. O sea, ¿Pemex tiene demasiada carga fiscal? Sí. ¿Hay que quitarle carga fiscal? Sí. Muchas de las medidas que se anuncian ya han venido ocurriendo. Más las que se van a hacer de disminuirle la carga fiscal. Segundo, ¿hay que corregir su tema de deuda? Sí. Para corregir el tema de deuda tienes que tener una buena relación con los mercados. O sea, Siguiente punto. ¿Cómo enfrentas la situación? O sea, está bien diagnosticado el asunto, pero yo creo que está bien diagnosticado hace 30 años. Sí. Que decisiones y lo diagnosticó bien Peña y lo diagnosticó bien Calderón. Fox creo que no hizo nada ahí. O sea, está bien diagnosticado. ¿Pemex tiene demasiada carga fiscal? Sí. ¿Tiene demasiada deuda? Sí. ¿Tenemos que cambiar eso? Sí. Uno de los grandes éxitos que ha tenido... De entrada tienes que frenar el crecimiento de la deuda, ¿no? O sea, eso es lo primero. Sí. Y empezar a reestructurar tu deuda. Sí. ¿Cómo puedes reestructurar tu deuda soltando la parte de los ingresos? Pemex vende más o menos 2 billones de pesos. Paga más o menos 1 billón de pesos de impuestos. Entre impuestos, derechos, aprovechamientos, bla, 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 bla. No es viable. O sea, no es viable. Es una empresa que de cada peso que vende, 50 centavos se los tiene que dar al fisco. Eso no es viable. Si queremos, como hemos dicho muchas veces tú y yo, tener como un Statoil de Noruega, que es una empresa del Estado noruego, paga impuestos como todas las empresas de Noruega, tiene el mismo régimen fiscal. Eso deberíamos tener. El señoreaje por el petróleo, toda esa parte, le alcanza a Noruega para tener quizá las mejores carreteras del mundo, que no hay ninguna de cuota. Porque ese es el señoreaje que paga Statoil, y cualquiera que invierte en Noruega, eso paga y tiene las mejores carreteras del mundo, porque en eso lo invierten, en hacer carreteras y en hacer infraestructura. La manera de enfrentarlo es la que genera más dudas. Dicen, vamos a enfrentarlo del siguiente modo. Vamos a seguirle invirtiendo dinero. Habla el presidente, ya habla el director de Pemex, de 3 años. No, cuando mucho son 2 y medio. Cuando mucho son 2 y medio. Porque ya para cumplir 3 años de gobierno ya vamos como... O sea, ya vamos a invertirle y con eso va a aumentar la producción. O sea, como si fuera una llave que le abres, porque vamos a explorar muchos pozos someros. Sabemos que entre que exploras y produces pasa mucho tiempo. Ahí es donde empieza a haber huecos. Sí. Otro hueco que tiene, que es importante. Regresamos a cómo vivía Pemex antes de la reforma energética. Porque es un mito, o sea, hay quien hoy dice, es que van a permitir la entrada de privados. Desde que Lázaro Cárdenas estatizó Pemex, ha habido privados trabajando con Pemex. Y contratan transporte, y contratan ductos, y concesionan las gasolinerías, y los barcos, y las plataformas. Sí. Las plataformas son rentadas en Singapur, ¿no? Sí, o sea, y muchas de las empresas que extraen el petróleo, las contrata Pemex para que lo busquen y lo extraen. Se vamos a volver a eso. No creo que sea una buena idea. Yo creo que es mejor asociarte con privados, porque al final del día, ¿cuál debería ser el fondo de la política pública? ¿Tener un Pemex fuerte
Porque además, perdón, David, esos contratistas no corren riesgo. ¡Claro! Les pagan por día, por hora. Sí, ¿no? sí, sí, o sea, los contratan para que hagan una obra. Si sale bien, si no, también. Sí. Y te digo, vamos al fondo de la política. ¿Cuál debe ser la política? ¿Tener un Pemex fuerte o tener energéticos baratos en el país? Déjame hacerte el símil. Podríamos decir, no, es que queremos, ¿te acuerdas cuando había esa discusión de la banca mexicana? Porque los bancos mexicanos, a una persona hoy no le importa, no decide si va a invertir preferentemente en Multiva o en algún otro banco de capital 100% mexicano, o en Banorte, que es un banco administrado por mexicanos, aunque la mayoría de su capital es extranjero, o en un banco de mayoría internacional. No lo decides así. O sea, yo no conozco a nadie que diga, no, voy a meter mi dinero a Multiva porque son 100% mexicanos, o voy a meter mi dinero a Banco Azteca. ¿A qué banco vas? Al que te cobra la menor tasa de interés, te da los mejores servicios, te paga la mayor y te da mayores facilidades. No te importa de dónde vienen los energéticos, ¿no? Ese debería ser nuestra meta. Sí. La apuesta de este gobierno es, pongamos bien a Pemex y luego Pemex nos va a ayudar. O sea, es volver a lo mismo, es seguir petrolizando las finanzas públicas, es invertir mucho en Pemex para que Pemex esté bien. Una vez que esté bien, que nos den el dinero. No, es lo que no hace sentido. Ahora bien, hay un punto muy relevante. Arturo Herrera no tenía hoy que ir a convencer a nadie. O sea, No, pues, tenía una mayoría cómoda ahí, ¿no? incluso yo creo que se equivoca Acción Nacional, especialmente Acción Votando en Nacional, contra. y el PRD votando en contra. Sí, no le puedes negar al gobierno Primero, su propuesta. Pero además, olvídate que es, porque se la niego porque es el gobierno. Sí. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de capacidad, de conocimiento en los mercados, Herrera es mejor que Ursúa. Y argumento. El único cargo en el sector público de Ursúa fue secretario de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México. Arturo Herrera entró a trabajar en la Secretaría de Hacienda. Pasó un tiempo como secretario de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México. Trabajó como director de banca de gobierno de ICSE. Estuvo 10 años en el Banco Mundial. Es un hombre con muchas más tablas, con mucha más capacidad y que trae otra ventaja. Y yo la dejo claro en la parte esta de que te digo que no venía a convencer a nadie. Vino a hacer lo que ya había hecho. La semana pasada que lo entrevisté me dijo, lo primero que hice, cuando me dieron nombramientos, agarré el teléfono y le hablé a Oropesa, al director de Pemex, le recordé que habíamos trabajado muy bien cuando habíamos sido compañeros en el gobierno de la Ciudad de México y que más valía que nos pusiéramos a trabajar juntos. O sea, no dijo más valía, que teníamos que trabajar juntos y que nos teníamos que poner de acuerdo. Hoy recuerda esa misma historia. Y dice, lo primero que vamos a hacer es apoyar a Pemex. Ahora bien, suena políticamente incorrecto. Y más allá de todas estas, es que de repente le ponemos muchos adjetivos o le ponen la 4T demasiados adjetivos, de que hagan trabajo profesional y hagan trabajo serio y esas cosas. Vamos a quitar los adjetivos. ¿Qué mide una calificadora de valores? Posibilidad de pago de la deuda. Eso es lo que miden. Si tú ves que la Secretaría de Hacienda te dice, hagamos lo que hagamos, pago yo, aumenta tu probabilidad de pago. Por eso Herrera dice, está el plan de negocios y luego vamos con los mercados. Entonces no falta el que le encanta el chisme, que te dice, oye, pero Herrera, ¿por qué no fue a la reunión de ayer de Pemex? Yo en la mañana. De ayer en la noche, porque se reunió Pemex ayer en la noche y a la reunión hoy en la mañana. Porque Herrera tenía algo que quizás es más importante. Siento dos importantes cosas. Preparar la comparecencia. No nos burlamos de los candidatos a la CRE que no tenían la más remota idea. Por bien preparado que esté preparado. O sea, ¿qué es más importante o qué es más cercano de esos dos asuntos? Estar en un acto que no necesariamente es tuyo o prepararte para tener la ratificación de tu nombramiento. Yo creo que, entiendo lo que dices y tienes toda la razón, pero sí creo que las calificadoras tomaron nota de la ausencia del secretario de Hacienda en la reunión. Aunque el secretario de Hacienda ha venido construyendo el diálogo con las calificadoras. Sí. Hay que recordar la primera vez que se reunieron cuando fueron a presentarse a los mercados internacionales a Nueva York, que al gobierno mexicano le fue particularmente bien. Y que te acuerdas que se enojaron con Pemex porque Pemex no sabía la diferencia. El director financiero de Pemex no sabía que era el cash flow y lo confundía con el flow cash, que quién sabe qué sea eso.
hubo como dos lecturas totalmente diferentes en el mercado. O sea, sí hay que hacer un poco de memoria de eso. Acuérdate que incluso después de esa reunión, México, el gobierno mexicano colocó $2,000 millones y a muy buena tasa. Si tú al mercado dices, ahora ya vengo, y el que generó que eso ha pasado, y cuando hablas con quienes trataban con Ursúa y con Herrera, a todo el mundo le gustaba más tratar con Herrera. Es más ejecutivo, más rápido, entiende más cómo funciona el gobierno y cómo funcionan las relaciones. Si regresas con tu plan de negocios con Herrera, aumenta tu posibilidad de que les expliques y los convences que por lo menos mantengan el grado de inversión. Pascal, muy buenas noches, que te vaya muy bien. Gracias.